Mis amigos, sean bienvenidos a una lección más, a un capítulo más de nuestra Escuela Bautista de Patrística, en la cual estamos estudiando la doctrina, la enseñanza y los escritos de los padres de la Iglesia a la luz de la palabra. Bienvenidos. En la presente lección estaremos estudiando uno de los escritos que se consideran más antiguos en la literatura cristiana, la Didaché o la Didaché o la Didaqué, también llamada la enseñanza de los 12 apóstoles. Al estudiar la Didaché o la Didaché o la doctrina de los 12 apóstoles, estamos abordando el estudio de probablemente uno de los escritos más antiguos de la iglesia cristiana, aparte de los libros del Nuevo Testamento. Y es importante estudiarlo porque se cree que fue escrito en el primer siglo, tal vez cercano al año 70 o incluso algunos consideran que antes del año 70 y algunos creen que aproximándose al año 100 después de Cristo. No sabemos quién es el autor de la Didaché, pero ejerció una fuerte influencia en los cristianos del segundo siglo, ya que fue conocido y usado por Orígenes, quien vivió entre el año 184 y el 253, por Atanasio, quien vivió entre el año 296 y 373, y por Eusebio, quien vivió entre los años 265 al 339 después de Cristo. Y también se encuentran citas de la Didaché en obras como la Didascalia Apostolorum y en las constituciones apostólicas del siglo III. La Didaché fue escrita en griego. Y aunque los cristianos de posteriores siglos sabían que existía este documento, con el tiempo se perdieron los manuscritos hasta que a finales del siglo XIX fue redescubierto por Filotheos Brienios en 1873 en Nicodemia, actual ciudad que se llama Izmit en Turquía, e incluso se descubrieron también fragmentos en versión copta, siríaca, georgiana, latina y árabe. Y lo anterior parece indicar que la Didaché fue muy conocida en los ámbitos cristianos de los primeros siglos. ¿Por qué vamos a estudiar la Didaché? ¿Cuál es la importancia del estudio de este escrito? Bueno, siendo un documento tan antiguo, prácticamente de el tiempo en el cual aún sobrevivían algunos apóstoles, y siendo un escrito tan cercano al tiempo apostólico, entonces revela gran parte de las costumbres, de las doctrinas y prácticas de algún sector del cristianismo. De allí la importancia del estudio de la Didaché. Y a pesar de lo muy cercano que este escrito sea del tiempo apostólico, es importante aclarar que este escrito, este documento no fue escrito por los 12 apóstoles del Cordero. Su autor pretende reflejar la doctrina de los 12, pero esto debe ser evaluado a la luz de los libros canónicos del Nuevo Testamento. En todo aquello en lo cual este documento no coincida con la doctrina apostólica registrada en la Biblia, entonces debe ser rechazado o aceptado como una tradición que empezaba a construirse, pero que no es autoritativa para los creyentes de todos los tiempos, como sí lo es la palabra de Dios. Al parecer, el autor de este escrito tuvo acceso al Evangelio de Mateo, porque se van a dar cuenta que él cita de manera casi textual algunos pasajes contenidos en ese Evangelio. Además, el autor conocía de cerca el Antiguo Testamento griego, la Septuaginta, pues toma varias citas de esta versión.
aunque es importante aclarar que el autor no cita necesariamente palabra por palabra, ni tampoco usa declaraciones como de acuerdo a lo que Mateo dice, o como dice Mateo, pero en realidad él hace eco del contenido o enseñanza de muchos pasajes bíblicos de este evangelio. La Didache o la Didache tiene un estilo fresco, un estilo terso y sencillo, y consta de 16 breves capítulos, y el libro en sí está dividido en varias partes. Los primeros 6 capítulos son denominados los dos caminos. En esta parte el autor presenta el camino del bien, el cual conduce a la vida, y el camino del mal, el cual conduce a la muerte. En esta parte, al parecer, su autor se basó en algunas doctrinas y prácticas judías que luego fueron cristianizadas. La segunda parte trata de asuntos de orden litúrgico y, por ejemplo, allí toca el tema del bautismo, la oración, el ayuno, la Eucaristía, el cual va desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10. Recordemos que los capítulos de este escrito son muy cortos. La tercera parte presenta algunas instrucciones disciplinares y eclesiales, como el asunto de los verdaderos profetas, los doctores, los pastores u obispos y los diáconos, y esto va desde el capítulo 11 al capítulo 15. Y la última parte, que es el capítulo 16, en la cuarta parte, el autor anima a los creyentes a desarrollar una esperanza escatológica, anhelando la pronta segunda venida de Jesucristo. Así que revisemos este valioso y antiguo documento de la fe cristiana a la luz de la autoridad suprema de las Sagradas Escrituras. La Didache o la doctrina de los 12 apóstoles, por cierto, a este título de la doctrina de los 12 apóstoles habla del propósito que el escrito tiene. Y su propósito es ser un instrumento para el cumplimiento de la misión dada por Cristo a los apóstoles. Recordemos que en Mateo 28, 19 al 20, un evangelio que conocía muy bien el autor, Cristo dijo: por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que vamos a encontrar que en todo este escrito el autor pretende, digamos, cumplir como esta función apostólica de hacer discípulos, de enseñarles los mandatos de Cristo, de bautizarlos en el nombre de la Santísima Trinidad. Y él empieza abordando un tema de índole moral, al cual le titula Los dos caminos. La primera declaración que hace él es esta: hay dos caminos, el de la vida y el de la muerte, y grande es la diferencia que hay entre estos dos caminos. Recordemos que Dios le presentó a Adán dos caminos: el de la obediencia, que implicaba la vida, y el de la desobediencia, el de la muerte. En Génesis capítulo 2, versos 16 al 17 dice: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Además, Moisés le presentó al pueblo de Israel dos caminos: el de la bendición, a través de la obediencia a la santa ley del Señor, y el de la maldición, que se consigue con la desobediencia. En Deuteronomio capítulo 11, versos 26 al 28, Moisés dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy. Además, Proverbios, ese maravilloso libro de sabiduría, habla de la sabiduría o el temor del Señor
como la senda de la vida, y el de la necedad como el camino de la muerte. Y Jesús también presentó los dos caminos, el ancho que conduce a la muerte y el angosto que conduce a la vida. En Mateo capítulo 7, versos 3 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Luego dice la Didaché, hablando del camino de la vida: el camino de la vida es este: ama en primer lugar a Dios que te ha creado, y en segundo lugar a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que no quieres que se haga contigo, no lo hagas a otro. Indudablemente el autor está tomando estas declaraciones de lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 22, versos 37 al 40, cuando un intérprete de la ley le preguntó por el gran mandamiento de la ley. El Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La vida, en este caso, se refiere a la sabiduría, a la felicidad en Cristo, al disfrute de la salvación y la manifestación de la gracia de Dios en la vida del creyente. Pablo dice que el que ama a Dios por sobre todas las cosas y ama al prójimo como a sí mismo, cumplió toda la ley. Es decir, ha confirmado con su obediencia que es hijo de Dios, que el Espíritu ha obrado en su vida. Por el contrario, aquel que no anda conforme a la ley del Evangelio muestra con sus actos que aún está en pecado, que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo y que está en muerte. Como luego dirá Juan en 1 de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El que escoge el camino angosto de la vida es aquel que vive conforme a la ley de Cristo, conforme a lo que Cristo mismo dijo en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La verdad de los dos caminos, el de la vida y el de la muerte, por cierto, era muy conocido para los judíos, pues el Salmo capítulo 1 distingue entre estos dos caminos. Luego en el párrafo 3, el autor de la Didaché dice: esta es la enseñanza de este discurso. Bendigan a los que maldicen y rueguen por sus enemigos y ayunen por los que los persiguen. Indudablemente esto se basa en Mateo 5:44. Dice él: porque ¿qué méritos hay en que amen a los que los aman? ¿No hacen esto también los gentiles? Esta es una cita textual de Mateo 5, verso 46 al 47. Sigue diciendo el autor: ustedes amen a los que los odian y no tengan enemigo. Otra cita de Mateo 5:44. En este párrafo se condensan muchos principios del Sermón del Monte, de la constitución del reino de Dios. El que anda por el camino de la vida, el salvo, no es vengativo, sino que ora por sus enemigos y bendice al que le ha hablado mal. No solo ama al que lo ama, sino que ama a los que lo odian, y en esto se manifiesta que es hijo de Dios, como luego va a decir Primera de Juan. El creyente procura estar en paz con todos. En el cuarto párrafo dice: si alguno te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele la izquierda y serás perfecto. Si alguien te fuerza a ir con él durante una milla, acompáñale 2. Si alguien te quita el manto, dale también la túnica. Si alguien te quita lo tuyo, no se lo reclames, pues tampoco puedes. En esta parte, el autor está instruyendo a los cristianos, a los nuevos discípulos,
diciéndoles que el creyente debe abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma, como dice Primera de Pedro 2:11. Y una forma de hacer esto es negándonos a nosotros mismos, humillándonos y soportando con paciencia las ofensas de los demás. En este párrafo, la Didaché cita textualmente las palabras de Cristo en el Sermón del Monte, cuando en Mateo 5, 39 al 42 dijo: «Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses». En el párrafo quinto, el autor de la Didaché instruye a los nuevos creyentes en el tema de la limosna, de las contribuciones. Dice él: «A todo el que te pida, dale, dale y no le reclames nada, pues el Padre quiere que se dé a todos de sus propios dones. Bienaventurado el que da conforme a este mandamiento, pues éste es inocente. Ay del que recibe. Si recibe porque tiene necesidad, será inocente. Pero si recibe sin tener necesidad, tendrá que dar cuenta de por qué recibió y para qué. Puesto en prisión, será examinado sobre lo que hizo, y no saldrá hasta que no devuelva el último centavo». En este párrafo, la Didaché asegura que el camino de los que van a la vida eterna se caracteriza por la generosidad, por la prodigalidad para socorrer a los más necesitados, tal como Cristo dijo en Mateo 5:42: «Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses». Pues Dios quiere que, así como Él da sus buenos dones a los hombres, nosotros también lo hagamos. En Mateo 5:45 dice: «Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre justos e injustos». Es probable que el autor conociera las palabras de Cristo que no aparecen en los evangelios, pero que la comunidad cristiana conocía bien, como nos lo recuerda Pablo en Hechos 20:35. «En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir». Por lo tanto, el autor concluye que si no tenemos necesidad, entonces no recibamos, pues así quitamos la oportunidad para que los que no tienen no reciban lo que necesitan. Aunque la cita que toma de Mateo 5:26, cuando dice: «De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante», se refiere a la deuda de amor que tenemos para con el prójimo. Y la Didaché concluye esta sección diciendo: «También está dicho acerca de esto, que tu limosna sude en tus manos hasta que sepáis a quién la das». Es decir, el verdadero creyente es una persona dadivosa, generosa, y ayuda económicamente al prójimo necesitado, pero esto se debe hacer con sabiduría. No debemos ayudar o dar dinero al que no lo necesita. Por ejemplo, Pablo, en el caso de las viudas, tenía una serie de requisitos que se debían cumplir para que ellas recibieran la ayuda de la iglesia, como está en 1 Timoteo 5, versos 9 al 15. Por lo tanto, el gran principio es que no solo extiendas tu mano para recibir, sino principalmente para dar. Mis hermanos, según lo que hemos visto en esta primera sección de la Didaché, el autor del primer siglo estaba convencido de que la doctrina cristiana, la doctrina apostólica, debe estar fundamentada de una forma clara en lo que la Biblia dice, no en una tradición que se volvió autoritativa, sino en la tradición bíblica, es decir, la verdadera tradición es lo que los apóstoles escribieron en los libros canónicos que encontramos en el Nuevo Testamento y lo que los profetas escribieron en los libros del Antiguo Testamento. No olvides resolver las preguntas de estudio, las cuales le ayudarán a profundizar en los temas que hemos tratado. Que Dios les bendiga.